Vas a ir a llorar, culero. Bueno, esto es inusual. Primera experiencia en enduro de mi vida. ¿Cómo vibra esto, muchachos? Me está sacudiendo el cuerpo entero. Lo más importante es no pegarle a las piedras de frente para no pinchar llanta delantera. Yo creo que pinchamos adelante. Uy, sí hemos pinchado, brother. Nunca es tarde si la dicha es buena. Me temo que esto puede resultar bastante adictivo. Joder, qué guapo está esto. ¿Cómo no había probado yo esto antes, muchachos? Dios mío, no sabía que era capaz de hacer esto, tío. Y me decía que me iba a traer algo fácil el cabronazo. Y esta era la ruta fácil. Madre mía. ¿Es normal que salga humo? Una, dos tiempos, sí. Una, dos tiempos. Luego buscaré en Wikipedia qué significa eso. Está más difícil que la última vez que estuviste. Sí. Esto es adrenalina pura, ¿eh? La idea es la diversión. El propósito es divertirse, ¿no? El propósito aquí es de no pensar en ni mierda más que en la próxima piedra. Y es que, créanme, ni intentándolo se puede. Yo creo que pinchamos adelante. Uy, sí hemos pinchado, brother. Pero allá adelante. Igual como tienen clinch, podemos caminar la llanta. La primera caída endurera de Agustín Hostos en su vida. ¡Tópela! ¡Bárbaro! ¿Qué locura es esto, tío? El cardio. El cardio puro. Dale, subiste bien, mira, todo ese pedazo te lo diste de un solo. Y aquí hay tracción. Oficialmente soy adicto a esto. He plantado una semilla en mí. Ojalá florezca. Esto es buen gimnasio, ¿eh? Hostia, Dios mío de mi vida. Entonces, ¿el enduro cansa más que el motocross? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del enduro? Estos paisajes donde nadie llega, donde solo es un momento donde solo vos y tus amigos. Y se siente una conquista de la montaña, ¿sabes? A conquistar, pues. El enduro es una modalidad de motociclismo que consiste en atravesar terrenos muy accidentados especialmente elegidos para probar la resistencia de los pilotos. El hard enduro es lo mismo, pero más duro. Me vas a tener que ayudar en esta, ¿eh? Yo te puedo ayudar, maje, pero estás entregando el fusil y eso ya es quebramiento de regla. Ese no me lo dijiste antes de salir, ¿eh? Estoy demasiado cansado, pero muy contento y esto definitivamente sabe a recompensa. Adicto en sus múltiples formas a las dos ruedas. ¿Qué te hace sentir a ti esto? Puta, una adrenalina paloma, maje. Paloma. Tengo que admitir que esta noche no dormí una mierda. Sabía que hoy iba a ser un test diferente, importante, una disciplina un poquito más riesgosa. La buena noticia es que me está encantando y que estos 5 años de autoaprendizaje es la base para al menos estar pudiendo encarar los caminos. ¿Qué es lo más importante según tú para alguien que está empezando enduro? Mira, no es algo que por leer un libro vas a aprender. Es como el surf, porque no es algo que vos entendás, sino que es memoria muscular. Tu cerebro te indica de que esa zanja, la moto se va a mover de esta y de esta y de esta otra manera porque recuerda eventos pasados donde así funcionó. Entonces inmediatamente te descarga la idea de, ok, ahí y toca segunda, gas, gas, y pasas. Ya son fórmulas que se te quedan en el cerebro, que tus músculos ya reaccionan, pero es por la práctica. ¿Y qué tal lo estoy haciendo para ser mi primera vez? No, buenísimo, loco, buenísimo. Ya le estás agarrando el momentum, es que una vez no puedes ir, una vez ya arrancás y no bajes las piernas nada más. Supongo que una de las cosas buenas del enduro es el cómo se duerme después, el cómo se come, el cómo se bebe y el cómo se todo, ¿no? Ahorita que terminemos la ruta vamos a llegar directo a cerveza fría, comida y después la hamaca. ¿Y qué fue eso Una tan importante relajación. que me dijiste ayer que no hiciera? Que no te la fueras a masturbar, cerote. Se te van las energías. Vas a llorar un poco más. Sí, tenés que estar 100%, bien dormido, bien descansado.
porque el cuerpo sí recibe un gran desgaste por este deporte. Estoy teniendo la sensación de que estoy tensando más el cuerpo de lo realmente necesario. Como mi primera vez haciendo off-road con una Big Trail, que tenía el cuerpo súper tenso y como no conozco el terreno, no conozco la moto, nunca he hecho esto, no sé bien cómo va a reaccionar, sobretensiono el cuerpo y al minuto, por ejemplo ahora en la subida, tenía que estar haciéndolo en tramos de 30 segundos, tío, ya no, o sea, 30 segundos y ya el corazón estaba al límite, ya no podía más. Tenía que respirar otro poco y recuperar. ¿Cómo me recomiendas que dosifique? Una de las cosas que siempre se te olvida a todo endurista, incluso a los más que tienen más experiencia. Cuando estás en el reventón y vas y en una parte, se te olvida respirar. Cuando te pega el choque el cuerpo de que no estás respirando, ahí es donde uno se cansa 3 veces más rápido y te fundís ahí. Dejas la moto y ya no te quieres mover. Cuando solo es saber ocupar tu energía necesaria. Un jalón o 2 jalones de moto gasta más tu energía que ocupar el motor y solo moverla, pivotearla de un lado al otro, ¿me entiendes? Son técnicas que se aprenden para ir ocupando más eficiente tu energía, porque acordate que, como te dije ayer, tenés tu energía, la luz del día, o sea, todos los factores que involucran el juego, el capítulo 1 del juego, ¿verdad? Y se te va acabando la vida, se te va acabando el oxígeno, se te va acabando todo. O sea, esto es realmente como un videojuego que hay varios niveles que te indican cómo está la energía, el agua, las vitaminas, la proteína, la hidratación, y unos bajan y otros suben, ¿no? O sea, la barrita de cansancio va subiendo, la barrita de energía va bajando. Correcto. Y no hay una seta mágica como en Mario Bros por si te matas, ¿no? Una one up, aquí no hay, ¿no? No, solo lo que traigas en tu maletín es lo que traes para hacerle frente a la aventura. Primera lección de novato, salvo agua, no he traído nada. Si tuvieras que definir el espíritu del enduro, ¿cuál sería? El espíritu de aventura, viejo. Esta mierda es como que fuera un caballo de metal. Tienes que ser un verdadero jinete, vaquero para querer andar aquí. El enduro no es para todos. O te gusta y te encanta, o no volvés a tocar la moto. Si ahorita no llevaras una sonrisa, ya sabemos que no era para vos. Y si la tengo es que... Es porque te ha gustado esta mierda. Pues vamos a darle... Viva la adrenalina, viva el sentirse vivo. Estoy muerto que no puedo más, pero vamos a continuarla. Que nada ni nadie te haga creer que no puedes hacer algo que en realidad sí puedes hacer. Nadie nace sabiendo. Yo empecé de cero y ahí estaba, 5 años después, en El Salvador, haciendo hard enduro por primera vez en mi vida, percatándome de que el límite está no donde te digan los demás, sino donde tú lo quieras poner. Será que me molesta mucho si la llevo así suelta, ¿no? Está con clavos, ¿eh? ¿Cómo decías? Que las mejores cervezas son después del enduro. Tienen el mejor sabor. Ganémonosla. Y conduzcamos hasta el final, a pesar de que haya un poquito de tráfico en la ruta. No solo se conquista la montaña, conquistas el terreno que te comieron los fantasmas del no podrás, no serás capaz. Para ti no es posible. Y para ti, al igual que para mí, todo es posible si se quiere lo suficiente. Eso sí, hay que ponerse en forma. Estas puntas de flecha, mira, de obsidiana, indígena, son talladas. ¿En serio? Piedra de rayo. Con esto podríamos haber cortado la suela. ¿Sí? ¿Te la habías encontrado antes? Sí, ya me lo había encontrado antes. Todos estos son asentamientos indígenas, viejo. Antiguos, son para la buena suerte. Tráetelo. Gracias. Antes de que El Salvador se llamara El Salvador, se llamaba Cuscatlán. Y la palabra Cuscat significa obsidiana o huiste. O sea, la tierra de la obsidiana. La tierra de la obsidiana. Estábamos rodando por campos de maíz que antaño fueron poblados por indígenas. Estábamos rodando rodeados de montañas y volcanes. Estábamos rodando, en definitiva, por la ladera más bonita de la vida. Hermano, tu país es bien bonito. Bota, loco. ¿Cómo es que funciona el tema del ego en el enduro? No te tenés que dejar de nadie. Tenés que subir porque los otros subieron también.
Si no te van a estar jodiendo de por vida. Gracias por confiar en mis aptitudes. La verdad es que jamás pensé que fuera capaz de hacer esto, bro. No, ya traes ritmo. Ya está, ya un par de salidas y digo que te sacamos a un nivel así, Mario Bros. Siempre me dijeron que hacer enduro con motos livianas mejora muchísimo la conducción off-road con motos grandes Big Trail. A día de hoy puedo asegurar con conocimiento de causa que es completamente cierto. Adiós pues, jefe, que le vaya bien. Buenas tardes. Jefe. Para la mula bien cargada, ¿eh? La mía, por suerte, no. Al ser una moto de 125 de 2 tiempos pensada para los terrenos más extremos, sentí una sensación increíble de realmente estar dominando la montaña. En la cámara no se aprecia la inclinación, pero les aseguro que era uno de los caminos más empinados que he recorrido en toda mi vida. El corazón me iba a 1000 por hora. La adrenalina estaba desatada y lo único que pedía al cuerpo era simplemente más. Esto es drogadura, pensé cuando terminamos de subir el último tramo complicado. No sé si se nota, pero estoy temblando. No se ve, pero el corazón está cabalgando. Hostia, tío. Y yo pensaba que sabía lo que era la aventura. Los zopilotes, los buitres, rondando en el cielo para ver si sucumbo. Pero no, amigos. Hoy no es el festín. Otro día tal vez. Hoy no. Estoy temblando. Yo no sé ni cómo... No sé ni cómo subió eso, señora. Algo fea, sí, algo fea. Aunque divertida. Gracias, hermano. Ha sido muy, 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 muy especial para mí esto. Pues sí. Una vez más, si se quiere, se puede. Esto es tan bonito que uno incluso se emociona. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser, que no es poco. Ser, que en realidad es mucho. Ser sin juicios ajenos. Ser sin juicios propios. Ser sin miedo a ser. Ser con ganas de ser. Ser en el acierto y en el error. Pero ser. Pase lo que pase, ser.